Empezamos a grabar. Muy buenos días. A nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, les doy la bienvenida a este evento, a esta conferencia magistral denominada El Tratado de Marrakech como un instrumento de accesibilidad a la información para personas con discapacidad, que el día de hoy tenemos a bien presentar. El objetivo de este evento es lógicamente difundir estos mecanismos de accesibilidad que ofrece este tratado para personas con sordoceguera u otras dificultades para acceder al texto impreso, a fin de promocionar su importancia como recurso estratégico garante del derecho a la información de la misma población. Muchas gracias también a quienes nos siguen a través de redes sociales. El día de hoy, para darle la bienvenida a nuestro ponente, el maestro Víctor Hugo Ruiz Vázquez, está con nosotros la maestra Claudia Ruiz Coutinho. Ella es nuestra visitadora general especializada en atención de asuntos de la mujer de aquí de la comisión y en representación de nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. A nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, les doy la más cordial bienvenida a la conferencia magistral de esta mañana, el Tratado de Marrakech como un instrumento de accesibilidad a la información para personas con discapacidad. Agradezco de manera especial a nuestro ponente, el licenciado Víctor Hugo Ruiz Vázquez, por compartir con nosotros sus consideraciones acerca de este relevante instrumento internacional. El Tratado de Marrakech constituye un importante acuerdo para avanzar en el camino hacia la inclusión e igualdad de oportunidades para las personas ciegas o con discapacidad visual. Su objetivo radica precisamente en facilitar su acceso a los distintos tipos de obras literarias. Es pertinente tener en cuenta que se trata de uno de los primeros instrumentos internacionales inspirado bajo un claro enfoque de derechos humanos, ya que su ámbito de protección está centrado en las personas beneficiarias y no en los creadores de las obras. Su importancia también se refleja en que ampara a un grupo específico de personas con discapacidad y por este motivo es complementario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el mundo actual, el derecho a la educación es la base del desarrollo humano, configura la puerta de acceso para que toda persona esté en posibilidad de ejercer sus derechos fundamentales. Es importante garantizar que todas las personas tengan acceso a la información en condiciones de igualdad. En ese sentido, el Tratado de Marrakech es una poderosa herramienta que brinda una base normativa para lograr dicho objetivo. Es fundamental comprender que el acceso a la información, la cultura y la educación también significa una vía para empoderar a las personas con discapacidad y promover su participación plena. La invitación es a participar activamente, a hacer preguntas y compartir sus experiencias. Aprovechemos este espacio de diálogo y reflexión para fortalecer los conocimientos que nos permitan acortar la distancia entre las normas internacionales y la vida cotidiana de las personas. Deseo a todas las personas y todos una experiencia de aprendizaje enriquecedora y constructiva para hacer de los derechos humanos un estilo de vida. Gracias. Muchas gracias, maestra, por ya nada más para comenzar, me permitiré leer la semblanza del ponente para ya dejarle la palabra. El ponente, el licenciado Víctor Hugo Ruiz Vázquez, es licenciado en Bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado sobre el derecho a la no discriminación e inclusión social, educativa y laboral de personas con discapacidad en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Tiene un diplomado en documentación sonora y audiovisual por el Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. Cuenta con más de 25 años de experiencia en planear y administrar bibliotecas académicas y centro de documentación en el sector gubernamental. Ha coordinado y participado en cinedebates con películas y documentales de testimonios y ha impartido conferencias, cursos y talleres en bibliotecas especializadas y académicas. Desde 2007 es promotor en inclusión social de personas con discapacidad y hoy está con nosotros para darnos esta conferencia.
Adelante, licenciado, por favor, y muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco a la invitación del Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, a todo su equipo de trabajo, a su titular y bueno, a todo el equipo que hace posible la promoción de los derechos humanos en el caso de Chiapas. Y bien, buenos días a todas y a todos aquí desde la Ciudad de México. Voy a empezar a impartir esta conferencia sobre si me pueden proyectar la presentación que voy a utilizar para apoyar esta presentación. Como ustedes lo saben, es el Tratado de Marrakech como un instrumento de accesibilidad a la información para personas con discapacidad. Bien, aquí vamos a iniciar con el principio del concepto de discapacidad, en virtud de que al día de hoy ha sido un poquito complicado y difícil por la desorientación del término adecuado de personas con discapacidad, en virtud que anteriormente la normatividad y visiones sociales y de otras disciplinas todavía existen normatividades, bueno, en nuestro país, tanto en el ámbito federal como en algunos en el ámbito local, estatal, incluso municipal, todavía existen algunos términos que están en desuso o hay que actualizarse. Entonces, en virtud de eso, me tomo la libertad de empezar con el concepto de personas con discapacidad, que es el término que ¿quién lo avala? Bueno, Naciones Unidas. En 2006, se aprueba la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el seno de Naciones Unidas. Cabe hacer la aclaración que esta convención es una iniciativa del Gobierno de México. Sí, es decir, esta iniciativa que propuso México ante Naciones Unidas fue encabezada por don Gilberto Rincón Gallardo. En ese entonces era el titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y él fue designado por el presidente de la República en turno para asistir a Naciones Unidas a hacer las gestiones y la firma de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, en esta convención explica y precisa que el concepto de discapacidad es un concepto que va evolucionando constantemente, ¿no? Como les comentaba anteriormente, eran algunos términos que al día de hoy están en desuso, que eran incluso al día de hoy se pueden considerar violentos, discriminatorios y ofensivos, ¿no? Entonces, la Convención de Naciones Unidas establece que son personas, las personas que viven en esta condición. Por eso el término hay que poner ante la condición de vida es personas, ¿no? Personas con discapacidad. Y bueno, la misma Convención dice que es un concepto que está en constante evolución, pero ha habido modelos, visiones tanto médicas como asistencialistas tradicionales de cómo definir, de cómo conceptualizar a la discapacidad. Sin embargo, la Convención aclara y precisa que dice todas esas visiones y al día de hoy, desde el punto de vista del modelo social de derechos humanos, en sí la discapacidad, la condición de vida no es la limitante que no permite a las personas vivir en igualdad de condiciones, sino porque finalmente es la interacción social, ¿sí? O sea, la condición de vida por discapacidad, como todos tenemos condiciones diversas, otros por condiciones de salud, otros por situaciones sociales, etcétera, todos somos diversos. Dice que, bueno, que en sí la discapacidad es un concepto, es un constructo social. La sociedad es la que nos pone esas barreras, ¿no? Entonces, la persona con discapacidad, al interactuar con las demás personas, vive barreras y obstáculos que muchas veces no son físicas necesariamente, sino son de la actitud. Hay a veces que están las facilidades y el acceso físico y al entorno virtual, sin embargo, la actitud de las personas no lo permiten. Entonces, si esa actitud que pone barreras, tanto físicas como sociales, culturales, socioculturales en este caso,
va a impedir que las personas con discapacidad participen de una forma activa en la sociedad en igualdad de condiciones. Entonces, eso es la discapacidad que maneja la Convención de los Derechos Humanos. La Convención dice que al interactuar con las demás personas que no tienen discapacidad o otras condiciones de vida, si hay barreras, no se permite ese avance en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, es lo que aclara la Convención. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y qué es accesibilidad? De la Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad, me permití tomar este concepto. Dice, igual, la accesibilidad es el acceso para todas las personas en igualdad de condiciones, con y sin discapacidad, al entorno físico. Es decir, que si tiene acceso al entorno físico, al espacio constructivo, y no solamente al espacio constructivo, sino también al entorno natural, ¿no? Por ejemplo, la gente que vive en condiciones en rurales, ¿no? Está la geografía, las montañas, los ríos y los etcétera. Entonces, la igualdad de condiciones se tiene que ver reflejada en el entorno físico, en el transporte, en la información, que es el tema que nos ocupa, y las comunicaciones, y también actualmente los sistemas y tecnologías de comunicación e información, como el caso de ahorita por este medio que estamos haciendo este encuentro, ¿no? Esta charla a través de la tecnología, ¿no? Y en todas las instalaciones que se consideran del servicio público, es decir, tanto las entidades gubernamentales del sector gobierno como instancias privadas que ofrecen servicios al público, llámese restaurantes, tiendas departamentales, de autoservicio, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, la accesibilidad garantiza la igualdad de condiciones para todas las personas con y sin discapacidad de diversas condiciones y situaciones de vida, al entorno físico, al transporte, a la información, a las comunicaciones y las tecnologías. Siguiente, por favor. Ok, aquí presento una clasificación de la diversidad de las personas con discapacidad. En este caso, empezamos por el orden alfabético, que es las personas con discapacidad auditiva. Cabe hacer la aclaración que esas discapacidades, al igual que otras discapacidades que voy a mencionar, son consideradas discapacidades invisibles, entre comillas, lo hago entre paréntesis, porque aparentemente no se ven, ¿no? No se perciben por la mayor parte de la sociedad, de un entorno, ¿no? Y entonces la discapacidad auditiva se divide en dos poblaciones, que son personas sordas, que no escuchan totalmente, y personas con baja audición. A estas personas las podemos identificar, algunas utilizan algunos apoyos auditivos, como son los audífonos, implantes cocleares, u otras utilizan sistemas de comunicación, como la lengua de señas. En el caso de México, usamos la lengua de señas mexicanas. Recordemos que en cada región, en cada país, es una lengua diferente para cada uno de sus ciudadanos. E incluso en el mismo país, en México, hay regiones que también hay una variante de lenguas de señas, como es el caso de la región maya. Pero bueno, en México la lengua oficial, aquí en México es lengua de señas mexicanas. Bueno, entonces esas son las personas con discapacidad auditiva, así las identificamos. Y algunos oralizan, algunos no han tenido el acceso, precisamente por la falta de oportunidades y de igualdad, no han tenido el acceso a la lengua de señas y tampoco su segundo idioma, que es el español, ¿no? Para poder leer y escribir. Entonces, algunos leen los labios y oralizan. Bueno, hay una gama y una diversidad de discapacidad auditiva de personas, pero las podemos clasificar en personas sordas y en baja audición. Después sigue las personas con discapacidad intelectual, otra discapacidad también considerada invisible, porque hay personas que en nuestro entorno que viven en una situación de discapacidad intelectual y no notamos, no percibimos que viven en esta condición. Sin embargo, cuando ya interactuamos con ellos, sabemos que a esas personas se les dificulta o hay limitantes en la parte de entender y comprender, ¿no? En la comunicación, en la información, ¿no? Y aquí podemos, la gama de personas con discapacidad intelectual es amplia, así como la gama del espectro del autismo. Aquí encontramos una diversidad de personas y podemos ubicar las personas que viven con autismo, Asperger, síndrome de Down, etcétera, ¿no? Esa es una gran gama, ¿no? Y son consideradas también de las dos capacidades invisibles, porque no, aparentemente no las podemos ver, en el entendido de que hemos crecido en una sociedad donde el 85-90% todo es visual.
Y bueno, lo que sigue es la discapacidad motriz, que la mayoría de nosotros ya lo podemos identificar. Estas personas tienen alguna condición de vida que les permiten la limitancia del desplazamiento y la movilidad. Algunos no cuentan con miembros inferiores, incluso otros la movilidad es totalmente nula, ¿no? Hay una gama, igual una diversidad. Algunos, los que podemos identificar con visibilidad, es a través de usuarios de silla de ruedas. Algunos usuarios utilizan bastón, andaderas o prótesis y otras ayudas técnicas. Y bueno, esas son de hecho, el símbolo de accesibilidad con el que empecé yo es un símbolo de accesibilidad para todas las personas, pero se ha identificado el símbolo de accesibilidad a una persona en silla de ruedas, que lo más que se conoce, ¿no? En el contexto mundial y en el contexto nacional, pero es donde más las identificamos, pero también hay una gran variedad de diversidades de condiciones de vida de personas con discapacidad motriz. Otra discapacidad es que también es, ahora sí que invisible y muy poco hablada, es la discapacidad del habla, ¿no? Anteriormente era considerado, es una palabra totalmente, ya está en desuso, es ofensiva y es incorrecta, que es, antes se les llamaba a las personas silentes mudas, que es un término totalmente erróneo e inequívoco, y no se puede utilizar porque ha tenido mucha carga de historia, sobre todo en la antigüedad, en aras de la libertad de expresión, se les mutilaba la lengua, entonces se trataba de enmudecer a la población, o sea, de callarlos, ¿no? Entonces, esa palabra ya está en desuso, entonces es discapacidad del habla o para el habla, ¿no? Y actualmente son personas que ya sea que nacen con esa condición o a raíz de adquirir una enfermedad o un tratamiento médico quirúrgico, no tienen esa posibilidad, ¿no? Bien, y hay otra de las discapacidades que apenas se están visibilizando, se están poniendo en el contexto social de los derechos humanos, que es la discapacidad psicosocial. La discapacidad psicosocial son todas aquellas personas que en un momento de su vida presentan alguna crisis de salud emocional o mental y que les impide hacer sus actividades de la vida diaria, como pues, ir a la escuela, trabajar, y no solo eso, sino incluso alimentarse, ¿no? El dormir, actividades de la vida diaria, bañarse, etcétera, ¿no? Aquí podemos ubicar algunos, digamos, situaciones como el, la depresión, l- la ansiedad, la esquizofrenia, la paranoia, y igual son diversas. La discapacidad que también ha sido una de las que más se han visibilizado junto a la discapacidad motriz, la discapacidad visual, ¿no? Y en esas igual se dividen dos poblaciones, que son personas ciegas y personas con baja visión. Las identificamos comúnmente porque algunas personas, la mayoría, no todas, recordemos que estamos hablando del contexto de igualdad de oportunidades. Muchos no tienen la igualdad de oportunidades. Las personas que tienen acciones de inclusión y son incluidas en la sociedad, utilizan un bastón blanco. El bastón blanco es para ellos identificarse y poder desplazarse para identificar obstáculos. Se les identifica, algunos usan lentes oscuros, otros no, y algunos usan otros auxiliares como algunos perros de asistencia que se llaman perros guía. Y también encontramos en otro tipo de población con discapacidad visual, las personas con baja visión. Las personas con baja visión utilizan igual ayudas técnicas, algunos lentes que algunos consideramos que son como que muy gruesos del lente, o también utiliza bastón, se le llama bastón verde, que es blanco con verde. Igual lo utilizan para identificar obstáculos y poderse guiar en el entorno, ¿no? Entonces, esas son las que también, junto con la discapacidad motriz, son las que socialmente y tradicionalmente es las que más identificamos. Y bueno, y con relación a más de dos discapacidades, ya se considera como discapacidad múltiple. Cabe hacer aquí la aclaración que muchas personas consideran a las personas que viven con sordoceguera con discapacidad múltiple. Sin embargo, hoy día en el avance en el mundo de los derechos humanos y la igualdad,
hay colectivos de personas con discapacidad en Iberoamérica, que yo tengo conocimiento, y sobre todo en Latinoamérica, que están empezando a tener incidencia y promover a que la discapacidad, que las personas que viven con sordoceguera, sea considerado como una discapacidad aparte de las clasificaciones anteriores que describí, porque algunas personas que están incluidas en la sociedad utilizan algunos sistemas de inclusión, de comunicación, de discapacidad visual y otros auditiva, y ellos consideran que no es suficiente en virtud de que viven las dos condiciones, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ellos están peleando, pero no lo incluyen en este caso, pero sí se los hago hincapié, que posiblemente, no sé, en reuniones posteriores, la discapacidad por sordoceguera puede ser considerada otra categoría, ¿sí? Bien, continuamos con el siguiente, por favor. Y me pueden apoyar con la siguiente lámina. Gracias. Bien, ahora, bueno, ya vimos que cómo surge la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, qué países fueron aprobados, qué países, la mayoría de los países la han aprobado, la han ratificado. Y bien, en caso en concreto al tema que nos ocupa el día de hoy, que es el acceso a la información, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en sus artículos 5, 9, 21 y 30 que todas las personas, o sea, que todos los países que firmaron este tratado internacional reconocen el derecho a las personas con igualdad y están obligados a hacer acciones y medidas pertinentes para asegurar que las personas tengan ese derecho a la información, ¿no? Los estados partes firmantes, donde México es uno de ellos, como le comentábamos, pues México fue el impulsor de esta convención, orgullosamente, entonces, y bien. Y el artículo 30 en específico, que tiene que ver mucho con mi formación y con el activismo que yo realizo de promoción de la inclusión de personas con discapacidad, se refiere a que también el acceso a la información está en bibliotecas y otros lugares, recintos culturales y materiales culturales que se consideran. Entonces, aquí es muy importante que eh, las acciones que hagamos a favor de el derecho a la información para que las personas que tengan cada uno su tipo de material que requiera, es un derecho que ellos y los estados firmantes están obligados a cumplirlo, ¿no? Entonces, son esos artículos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bien. La siguiente, por favor. Bien, ahora, ¿qué nos dice la convención? Ok, bueno, ya vimos que, bueno, que la convención trata de garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas con discapacidad al interactuar para las demás personas sin discapacidad y otras condiciones de vida, condiciones y situaciones de vida para estar en igualdad de oportunidades. Y entonces, aquí la convención especifica qué tipo de modalidades y formas se tienen de acceso para las personas con discapacidad, ¿sí? La convención dice que son los lenguajes, todo tipo de lenguajes, desde el lenguaje oral, la lengua de señas y otras formas de comunicaciones no verbales. Hay algunas culturas, incluso nosotros, que somos hablantes y somos lengua escrita e incluso a veces lengua de señas, utilizamos un lenguaje verbal. Hay a veces que no necesariamente tienen signos con palabras, lo que el cuerpo está expresando o nos está informando o está comunicando, ¿no? Hay que visualizar texto también. También la convención dice que la lectura y escritura en braille, la comunicación táctil, o sea, poder sentirla a través del cuerpo, algunos utilizan las manos, los macrotipos, es decir, ampliar el tamaño de la letra, la tipografía. Actualmente con las nuevas tecnologías hay muchos dispositivos de multimedia de fácil acceso. Algunos de ellos ustedes los han visto en algunos móviles celulares, algunos teléfonos, que algunos son parlantes y algunos dispositivos móviles también, como las tablets, incluso los equipos de cómputo, permiten ya versiones accesibles. De hecho, algunos proveedores y de la industria del software, de la misma industria del cómputo, dicen versiones accesibles o etcétera. El lenguaje escrito, los sistemas auditivos, como por ejemplo que mencionamos algunos apoyos auditivos que usan las personas con discapacidad. El lenguaje sencillo, actualmente en Europa y en México está incursionándose lo que es lectura fácil, que es
Les voy a dar un poquito más adelante cada uno de ellos. Hay pictogramas, son dibujos y símbolos convencionales. Y los medios de voz digitalizada y otros modos. Dentro de los medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación, estos formatos es muy importante porque este sistema del aumentativo y alternativo son sistemas que tratan de compensar esa limitante o carencia de comunicación de las personas con discapacidad y dar alternativas como las que describí anteriormente, que marca la convención, y obvio todas las tecnologías de información y comunicación. Ahorita lo voy a explicar cada uno de ellos, pero eso es lo que marca la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Bien, antes de empezar con el Tratado de Marrakech, me gustaría que me apoyaran con la presentación que también mandé aparte sobre unos materiales inclusivos y accesibles que actualmente se están produciendo. Algunos ya llevan tiempo en México utilizados y otros apenas están incursionando. Si podemos abrir la... ok, perfecto. Lo podemos poner desde el principio, desde el material. Ok, en audio. Bien. Sí, es la primera presentación, sí era el audio, donde aparecen las cintas de carácter, es esa del audio. ¿La puede proyectar, por favor? Sí, gracias. Bueno, algunos de nosotros ya conocemos desde lo tradicional, que hemos conocido desde que se inventó el audio por Thomas Alva Edison, el magnetógrafo en cintas, en carretes y en cilindros de cera, hasta la innovación de la cinta magnética, pasando por las tecnologías digitales como algunos soportes, como el CD, el DVD y actualmente el audio en línea. Pues los audios han sido una alternativa que no solo permite apoyar a las personas con discapacidad visual, sino a otras personas que viven en condición similar de vida, por ejemplo, las personas que no saben leer ni escribir, las personas que están en un proceso de alfabetización o personas que están haciendo otra actividad y no pueden ocupar el tiempo tanto las manos como los ojos para la lectura y a través del audio. Entonces, esa es una alternativa que al día de hoy ha tenido mucho avance con los podcasts para difundir el conocimiento y la información diversa. Entonces, son los audios que siempre han estado ahí y al día de hoy toman mayor relevancia. La siguiente, por favor. Bien, en la siguiente encontramos algunos textos que se han escrito, se han elaborado en braille, en la escritura braille. Recordemos que la escritura braille fue propuesta, sistematizada por Luis Braille, ¿no? En el siglo XVIII, y es una persona que adquirió la discapacidad visual de la niñez, y él utilizó otros sistemas y métodos que se utilizaban en ese entonces, en ese contexto, para comunicarse en la guerra, en la oscuridad. Algunos soldados se comunicaban igual en contacto con unos relieves, y Luis Braille lo que hizo fue sistematizarlo y proponerlo en una escritura, ¿no? Entonces, este sistema pues ya tiene más de 100 años, ya 200 años, y todavía sigue vigente, ¿no? Y de hecho, en los entornos accesibles, eh, donde está la comunicación en espacios físicos, alguna información como las personas con discapacidad visual, obvio, no pueden ver o no pueden leer las letras impresas, se utilizan esos textos en braille para informarles. No sé si los han notado, algunos elevadores, algunos señalamientos de algunos en el transporte, en el metro, en autobuses, aviones, en salas de cine, en museos, etcétera, ¿no? Entonces, el braille el día de hoy es vigente, ¿no? Y bueno, las publicaciones al día de hoy, pues eso son diversas, y que al día de hoy, pues ya hay incluso hasta impresoras, máquinas de escribir, etcétera, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Bien, esta es una variante de materiales
que pueden ser elaborados y adaptados y hechos en versiones accesibles, la textura, ¿no? Se empezó con personas con discapacidad visual, sobre todo de nacimiento, y obvio también algunas fueron adquiriendo la discapacidad visual durante el transcurso de la vida, ya sea por alguna enfermedad, alguna lesión o por la misma condición de vida de la edad. Consiste en que conozcan las texturas, el tacto, lo que es suave, rugoso, y actualmente desde la perspectiva del diseño universal se ha visto que también beneficia a otras poblaciones, como es las personas con discapacidad intelectual, tanto Down, autismo, personas que no saben leer ni escribir. Entonces, el potencial de este recurso didáctico es amplio, ¿no? De la textura, y no necesariamente los tienen discapacidad. Por ejemplo, la niñez en primera infancia utilizan mucho esos recursos para poder interactuar con su entorno y les facilitan el inicio y el acceso a otros sistemas de comunicación. Sí, la siguiente, por favor. Bien, aquí otra de las publicaciones, perdón, al igual que el braille, es las publicaciones de macrotipo. Son publicaciones de un gran tamaño, de una letra grande en impreso. De hecho, aquí en la imagen podemos ver un ejemplo de un libro de la SEP de español que abarca 2 mesas, ¿no? 2 mesas de alumnos que están grandes, ¿no? Son macrotipos, son tipografía muy grande la letra, pero actualmente con los sistemas digitales y los equipos de cómputo tienen mayor auge ahorita. Los textos los podemos ampliar y aumentar o minimizar según las necesidades y la demanda, incluso cambiar hasta el color, ¿no? Con las nuevas tecnologías de información y comunicación. Sí, la que sigue, por favor. Este tipo de materiales apenas, digamos, está incursionando en México, no tiene mucho. Casi los materiales que están incursionando es a raíz de, digamos, como una fuerza, con ese efecto de fuerza de la convención, de la aprobación de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad y obviamente por el Tratado de Marrakech. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, son publicaciones con ilustraciones, ya sea fotografías, dibujos, y puede ser con español o con el idioma del lector y en lengua de señas mexicanas, ¿no? Entonces, aquí vemos en esa fotografía está la niña haciendo una lengua de señas, están las señas expresadas en ilustración con las manos y en español lo que es el texto. Entonces, podemos decir que este cuaderno, este libro, este cuento es trilingüe, ¿no? Pues utiliza la lengua de señas, el español y la lengua de señas como tal, y la ilustración, la imagen. Entonces, esto apenas, esta fotografía es de un libro que editó la editorial Tecolote, que ya ha sido una de las editoriales que ha iniciado en este proceso de la inclusión de materiales para personas con discapacidad. Y bueno, pues entonces apenas. Y en España yo he visto que tiene mucho auge. Ok, bien, sí, seguimos con la siguiente. La siguiente es lo que a ustedes actualmente, algunas personas, sobre todo las personas jóvenes que han vivido y ya en parte de la tecnología, la variante de publicaciones que existen actualmente con software es amplio. Bien, aquí en esta ilustración vemos a una persona con discapacidad visual que toma un libro tradicional impreso en tinta, lo abre de una hoja que a ella le interesa, le indican qué página es, ella lo pone en un escáner eh, estándar común que de todo mundo, ese escáner. A la hora de escanearlo, el escáner da la posibilidad de escanear en texto y a su vez el texto, con el equipo de cómputo apoyado y con los software, hace la conversión a audio. Entonces la persona, ya sea que pueda, si es baja visión, el texto puede ampliarlo en su equipo de cómputo, la letra, o si lo tiene ahí, lo pasa a un procesador de texto como puede ser Word, uno de los más utilizados, u otros procesadores, y lo puede convertir en audio. Entonces la persona tiene esa posibilidad de escucharlo. Incluso si la persona desea imprimirlo en tinta o en braille para compartirlo o para que él lo pueda leer, si en el caso de que no tenga equipo de cómputo o no maneje celular, lo puede hacer la impresión. Entonces, actualmente vemos que ya los sistemas
de comunicación, bueno, todos van concatenados y van interrelacionados y actualmente a las tecnologías se puede tener acceso a la información. Entonces, este es un ejemplo de esas publicaciones que actualmente hay, ¿no? Esas conversiones, esas variantes del texto tradicional impreso hasta llegar al audio, incluso también relacionadas con el braille, ¿no? Porque, por ejemplo, imaginemos aquí, imagínate, era un impreso en tinta, se convierte en texto, en un procesador de texto en Word, y de Word lo conviertes en audio y en un podcast, y luego después lo puedes imprimir en braille. Entonces, actualmente es lo que las personas, digamos, del común que se acerca al acceso a la información, lo que más se conoce. La siguiente, por favor. Bien, eso es otra de las incursiones que está llegando a México, lo que es conocido como el cine para ciegos, ¿sí? Esa versión de audiovisual, son videos, son audiovisual, son videos, en donde se le pone una audiodescripción y las personas con discapacidad visual tienen ese acceso al cine, ¿no? En la imagen vemos en una fila de cine, de una butaca de un auditorio, a un grupo de niños, bueno, que están disfrutando sus palomitas y helado de chocolates y tienen sus audífonos porque está ahora sí que, ahora sí que asistiendo a una función de cine para ciegos. En México se está empezando a incursionar en algunas bibliotecas públicas, algunas cadenas de cine y algunos centros culturales. Y hay algunas asociaciones de la sociedad civil que están promoviendo el cine inclusivo. En este caso es en audiodescripción. La siguiente, por favor. Igual en ese tenor, tal vez lo que ustedes también más conozcan, sobre todo ahorita a partir de del video y sobre todo con la pandemia que tuvimos recientemente y con los medios de comunicación, también el video con interpretación en lengua de señas para personas con discapacidad visual. Aquí las señas son para la localidad o la región o el país que hable esas lenguas, ¿no? En este caso es una imagen de España, de una conductora, y estaban usando lengua de señas españolas. Bueno, ellos le llaman signos, pero bueno, esto le llamamos lengua de señas, lengua de señas, ellos le llaman lengua de signos españoles. Y aquí lo que como podemos observar que tanto la conductora del noticiario del lado izquierdo y la intérprete están a la par de igualdad de condiciones para que las personas que tienen discapacidad auditiva, si tienen baja visión, no tenga problemas para poder identificar la interpretación. Bueno, también existe esa parte de esa modalidad del cine y videos para personas sordas con discapacidad o con discapacidad auditiva y es con interpretación de lengua de señas. Obvio, la combinación de la pasada, que es con audiodescripción y en lengua de señas, puede ser las dos discapacidades, puede hacer una versión accesible, ¿no? Pero las quise presentar por separado. Algunos se presentan ya iguales por separado. La siguiente, por favor. Bien, este es actualmente algunas aplicaciones de paga, incluso algunas televisoras de gobierno, no sé si las televisoras privadas en México, no, supongo que en la región latinoamericana ha de pasar lo mismo. Hay una opción de su televisión, sobre todo las digitales, que se llama Clubs Casual, es decir, son películas que han sido, utilizan el sistema de Clubs Casual de la industria audiovisual, de la producción televisiva, en donde pasan, digamos, la película o el video, en donde hay subtítulos de lo que representa en el diálogo de los intérpretes del elenco de la película y el ambiente que no lo pueden escuchar las personas con discapacidad auditiva, el ambiente ya sea producto de origen humano, como la voz, o provocado por el humano, por ejemplo, marcar el teléfono o tocar una puerta, eso no lo escucha la persona, o incluso de la naturaleza, la lluvia o el trueno, aparecen así como la audiodescripción, aparecen con subtítulos lo que está escuchando el personaje que está en el video, ¿no? Tocan la puerta, lo que la persona no puede ver, perdón, lo que la persona no puede escuchar, se lo ponen con subtítulos, que lo que está pasando, tocan la puerta, alguien grita, etcétera.
Bien, entonces ese es el closed cache. La siguiente, por favor. Bien, esto como les comentaba es eh, eh, la Unión Europea, el consorcio, ellos han, para poder incursionar a las personas con discapacidad intelectual o problemas que tienen con dificultad en la comprensión y la atención de textos, han utilizado este lenguaje que es la lectura fácil, que es una versión muy breve, muy concreta, muy sencilla, y se le pone el logotipo con imagen, puede ser acompañado con un pictograma de la idea que refleja. Por ejemplo, cuando estudiamos otro idioma, ya ven que aparece la frase o el objeto o el sujeto, y al lado hay una imagen para que nos podamos nosotros apoyar y decir, ah, pues se trata de esto en ese idioma. Pasa lo mismo con la lectura fácil. La lectura fácil es muy breve, concreta y precisa para evitar la confusión. Ahora sí, como decimos en México, sin tanto rollo, o sea, sin información adicional o que confunda. Es directa y precisa. Eh, eh, Se supone que, bueno, que la mayoría de las personas que estamos en tenor de la inclusión deberíamos y debemos de utilizar ya presentaciones y lecturas y todos nuestros comunicados, no solo a nivel de páginas web, a nivel de toda la población con y sin discapacidad, porque recuerden que hay otras personas con otras condiciones de vida, como que no saben leer ni escribir, como niñez en primera infancia, migrantes, etcétera. Tenemos que utilizar la lectura fácil y los pictogramas. La siguiente, por favor. Y da igual, es de reciente incursión. Recuerden que la incursión viene en el boom de la aprobación de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad y del Tratado de Marrakech. Bueno, aquí les presento en esta imagen, hay una ilustración en donde hay dos versiones del cuento de Caperucita Roja, que son pictogramas. Los pictogramas son iconos, son dibujos, ilustraciones que se procura que sean convencionales, ¿no? Y que y que sean muy icónicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de arriba del dibujo podemos ver la ilustración, dice, hay una casa, hay una mamá, ¿no? Un árbol y Caperucita, y este, digamos, sería en un cuento tradicional, infantil, donde está la ilustración, y abajo de la ilustración aparece en texto, en este caso en el contexto de México, y en Latinoamérica sería el español, y dice el diálogo, ¿no? O la narración del cuento. La mamá dijo a Caperucita Roja, 2 puntos, ve a casa de la abuelita. Bueno, esa es la versión tradicional de un cuento con ilustración y en texto, ¿no? Eh, eh, para la versión con pictogramas, como una de las modalidades de la comunicación aumentativa y alternativa, recuerdan que les dije que les iba a explicar, bueno, una de las modalidades de los sistemas aumentativos y alternativos que trata de compensar esa limitante en tanto en el entendimiento y en la comprensión de la información como tal, y de este conocimiento, aparece el primer icono, aparece el símbolo de una mujer cargando a un bebé, que quiere decir icónicamente que es una mamá, ¿no? En el segundo cuadro aparecen dos personas de frente y un globito o una nube que están hablando bla, 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 ¿no? Están comunicando. En el tercer icono aparece Caperucita Roja, que es una niña con una capucha roja y una canasta. El próximo icono, el pictograma, aparece una persona caminando y hay una flecha ¿a qué dirección va? En el próximo icono hay una casita y en el último icono hay una persona mayor, que es mujer, con un bastón, cabello blanco y que quiere decir que es una persona mayor. Entonces, la frase de la mamá dijo Caperucita Roja ve a casa de la abuelita en versión de pictogramas de la comunicación aumentativa y alternativa queda en esta versión. Bien, podemos regresar, es la última imagen, a regresar otra vez a la presentación para explicar sobre el Tratado de Marrakech, por favor. Bien, ¿cómo andamos de tiempo? Para no extenderme, ustedes me indican, por favor, Estamos bien, si... estamos en tiempo, licenciado, sin Ok, problema. ok, en cualquier momento que me digan, ¿sabes qué? Ya faltan tanto tiempo para poder cerrar, ¿sale? Gracias.
Una disculpa por lo que no puse la presentación, gracias, qué amable, en el mismo, porque como son imágenes pesan un poco, entonces en esas modalidades virtuales a veces es muy difícil comunicar y enviar el archivo. Bien, bueno, entonces ya vimos, recapitulando, vimos que las personas con discapacidad tienen ciertas necesidades que el entorno les limita, ¿no? Poder interactuar, y esa es la comunicación. Entonces, ellos se van a comunicar de acuerdo a lo que le marca la convención que vimos, ¿no? El pictograma, la escritura en braille, todas las modalidades que ya vimos, y los ejemplos ya de los materiales que existen, que acabamos que les acabo de mostrar, los ejemplos que actualmente ya existen, esas diversidad y modalidades que puede ver para que las personas con discapacidad tengan ese acceso a la información. Bien, entonces, el Tratado de Marrakech, que su nombre es largo, incluso para algunos es un poco confuso, porque, bueno, les voy a platicar un poquito cómo surge ese Tratado de Marrakech. Bueno, como les comentaba, dentro de las personas con discapacidad que iniciaron en su inclusión, que han luchado y fueron las primeras precursoras de tener acceso en inclusión, no solo en el ámbito familiar, sino en el ámbito de educación inclusiva, sino en laboral, y en otras esferas de la vida, por ejemplo, el derecho al entretenimiento y a la recreación. Las personas con discapacidad visual y motrices son como que precursoras en virtud que las personas, como les comentaba, tanto de discapacidad auditiva como la discapacidad intelectual y otras, han quedado rezagadas en virtud de que no eran visibles. ¿Les recuerdan? Les comentaba que eran consideradas como discapacidades invisibles porque no se veían, no se percibían a simple vista. Bueno, entonces ese grupo de personas en Iberoamérica y en el mundo empezaron a promover, Argentina encabezó mucho, y por parte de Latinoamérica nos representó en promover ese tratado, y acudieron al seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, y promovieron la creación de un tratado. En el principio se consideraba a la discapacidad visual, sin embargo, como lo hemos visto en la exposición, vemos que un material accesible no necesariamente sirve para un tipo de discapacidad, puede beneficiar a otras discapacidades, incluso a otras poblaciones que no necesariamente tienen discapacidad, pero que viven y comparten alguna condición de vida. Y entonces, como lo sabemos, cuando hay un consenso, hay varios puntos de vista y también los tiempos, entonces así quedó el nombre del Tratado de Marrakech. Es Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Ese es el nombre propiamente dicho, ¿no? Que fue aprobado el 17 de junio de 2013 en la ciudad de Marrakech, en Marruecos, ¿no? Y bueno, ¿cuál es su objetivo? Eh, a grandes rasgos, lo que pretende el Tratado de Marrakech es decir, bueno, ya me dices que las personas con discapacidad tienen derechos y estamos obligados, los Estados partes que firmamos, a brindar el acceso a la información. Sí, pero yo en mi país, el cómo le voy a hacer para que yo pueda llevar a cabo y poder realizar este derecho del acceso a la información. Bueno, el Tratado de Marrakech es un instrumento que complementa a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, por eso hablé de la primera de la Convención, y que los estados partes firmantes, cada uno de los países que han firmado, una vez aprobado y ratificado en cada país, es un proceso que se lleva un poquito tanto parlamentario como de jurídico, para que se hagan la armonización de la normatividad local, es decir, cada país, cada concreto en sus leyes de derecho de autor y sus normatividades relacionadas con la materia, tiene que modificarse y armonizarse con los tratados, tanto de la Convención con el Tratado de Marrakech, para que cuando perdón, un usuario quiera tener acceso a un texto impreso, obviemos y hagamos excepciones del proceso para solicitar la autorización a los autores. Y en México entendemos autores que ahí existe el derecho a autores morales y autores patrimoniales, ¿no? En este caso el autor, que propiamente el creador de la obra,
y patrimoniales, que son las casas editoras u otras instancias que tienen los derechos de la distribución, ¿no? Marca la ley mexicana, en este caso, desconozco si en otras regiones latinoamericanas existan esa figura del derecho moral y el derecho patrimonial. Y entonces, con la finalidad de que esta persona tenga el acceso, en entendido de que un proceso de solicitar tanto a la casa editora como al autor es un proceso largo, y finalmente la información se requiere de una manera adecuada y oportuna. Nosotros vimos que la ventaja de abrir el acceso abierto a la información lo vimos en el pasado, la pandemia. La información fue abierta, la ciencia fue abierta, y gracias a que la información y los descubrimientos científicos avanzaron en materia de la pandemia, se pudieron desarrollar las vacunas que nos permitieron al día de hoy estar aquí con vida. Y luego, entonces, lo que está buscando actuar de la buena fe, en el sentido de que las personas con discapacidad visual requieren una versión, y las instancias que están autorizadas pueden generar esa versión, obviando el procedimiento de autorización y invocando a la luz del Tratado del Marrakech para hacer versiones accesibles y la persona tenga ese acceso a la información, ¿sí? El Tratado de Marrakech en 2015 fueron ratificados por 9 países latinoamericanos, entre ellos Uruguay, Paraguay, Argentina, El Salvador, Guatemala, Chile, Ecuador, Brasil y Perú. Cabe de hacer la aclaración, México lo ratificó en 2015, el 29 de julio. Cabe hacer la aclaración que, como les digo, que Argentina ha sido uno de los grandes promotores de la promoción de caso concreto, la organización de la sociedad civil de Pablo Leocona es un promotor de la inclusión de personas con discapacidad. Bien, la siguiente, por favor. Bien, ¿qué es lo que, a grandes rasgos, qué es lo que pide el Tratado de Marrakech? Como lo expliqué, a los estados partes firmantes, en el caso de México, que lo firmó y lo ratificó, exige que los estados que ratificaron, bueno, que firmaron y luego después ratificaron ese tratado, hagan la armonización, las modificaciones y los ajustes en su normatividad en materia de autor, para que no se violente el derecho de autor, y siempre y cuando bajo sea eso que es solicitado por una persona con discapacidad, obvio con los mecanismos que prevea ellos, ¿no? Para que no se vaya a malinterpretar o se vaya a distorsionar, que puedan lucrar y comercial con ellos. Y a fin de cuentas es una versión para una persona con discapacidad que no lo va a hacer con fines de lucro, sino para resolver una necesidad. Y también previendo que esas versiones accesibles se requieren tiempo para invertir. Por ejemplo, si yo quiero convertir un texto impreso a braille, se lleva un proceso y un tiempo y validación realmente si la interpretación para la tinta en braille fue la adecuada, o en otras modalidades, o en audio o en texto, si realmente el escáner no se llevó algún carácter conocido como basura, que no tiene que ver con una letra, un carácter, sin embargo, hace ruido, o en un audio. Entonces, lleva tiempo la elaboración y el proceso de una edición accesible, lleva tiempo, ¿no? Entonces, el tratado de Marrakech lo prevé y dice, bueno, por ejemplo, si yo quisiera, como persona ciega que sea, por ejemplo, un ejemplo, quiero leer El Quijote de la Mancha, y voy a la biblioteca pública y digo, ¿sabe qué? Necesito El Quijote de la Mancha. Ah, pero está impreso, no lo tenemos en audio y no lo tenemos en braille. Digo yo, pues a la luz del Tratado de Marrakech y la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, yo invoco que me hagan una versión accesible. El tiempo que va a invertir, pero entonces, si España, en una biblioteca de la Fundación 11, la Fundación 11 es una organización de personas ciegas españolas que tienen una biblioteca y han trabajado versiones tanto en audio como en braille de sus obras. Y entonces
si ya existe la versión accesible del Quijote de la Mancha, ¿por qué voy a invertir tiempo y duplicar esfuerzos y recursos en un material que ya existe? ¿No? Entonces, la figura del cambio transfronterizo, es decir, las entidades autorizadas tienen que estar en colaboración y en armonía para que a través del intercambio fronterizo yo le pida la copia que tiene España, la Fundación 11, que está en Madrid, para que me la pueda enviar aquí a México y yo se la comparta a mi usuario con discapacidad visual, y así yo obvio tiempos y no gasto recursos, invierto. Y puedo utilizar mis recursos para hacer versiones accesibles que no tienen los demás países o las otras bibliotecas, que solo obviamente yo tengo ese material, entonces me veo obligado a contribuir y aportar para cuando me lo pidan, yo prestarlo a través de una copia, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que a grandes rasgos trata el Tratado de Marrakech. Obvio, hay un protocolo que hay que seguir, procedimientos administrativos, pero bueno, esto es lo que pide el Tratado de Marrakech, ¿no? Que los estados armonicen su normatividad para que no tengan dificultades, ¿no? Para poder hacer esas versiones accesibles, y se regule también el intercambio fronterizo para evitar que, pues ahora sí que alguien quiera aprovecharse de ese acto de buena fe que son los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La siguiente, por favor. Bien, el Tratado de Marrakech da 3 definiciones. Dice, las obras son literarias y artísticas. Hay un convenio internacional, que es el convenio de Berna, que protege a las obras literarias, ellos en texto, que han sido publicados. O incluso aquí dice que también va más allá, porque sabemos que un texto a veces trae ilustraciones o algunos anexos relacionados con la obra. Entonces, no necesariamente, por ejemplo, ¿de qué le sirve una persona ciega si hay un material o un manual, llámese un manual de medicina o lo que ustedes quieran, como hemos visto? Hay manuales que tienen ilustraciones, algunos materiales complementarios, puede ser una tabla, una ficha, no sé, algún material adicional. Si solamente traduzco el puro texto, va a ser incompleto. Entonces tengo de esos auxiliares, de esos anexos que tiene la obra, yo se las debo de incorporar en esta versión accesible en audio en braille según la necesidad del usuario, ¿sale? Entonces, para el Tratado de Marrakech, ¿qué define lo que es una obra? La siguiente, por favor. Bien, ahora para el Tratado de Marrakech, ¿qué es un formato accesible? Un ejemplar. Un ejemplar, le llamamos nosotros aquí la copia, ¿no? Una copia del Quijote, una copia de Pedro Páramo, nosotros sabemos aquí, ¿no? Una copia de los poemas de Pablo Neruda, un poema, una novela, un texto de Borges. Pero bueno, dice que un formato accesible es ya la reproducción de una obra. O sea, aquí estamos hablando que ya un formato accesible ya es de reproducir, ¿no? Así como les enseñé con ilustraciones, cada una de las formas que hay, variantes de las versiones de lo tradicional a otras formas en texto, en braille, en lengua de señas. Dice que si es una reproducción de una obra, de una forma alternativa, como las alternativas que yo les mostré, ¿recuerdan? Con las imágenes, y que van a beneficiar a usuarios, ¿no? Aquí dice, como les explicaba, que en un principio el tratado era sesgado a discapacidad visual, pero sin embargo, a raíz de la convención y de la interacción, se ve que también puede ser utilizado para otras personas que tienen limitaciones al texto impreso, como sabemos que hay personas que no pueden tomar un libro porque no tienen extremidades de las manos o no pueden usar el teclado, etcétera, ¿no? Como otras hemos visto. Dice, y serán utilizados exclusivamente para esas personas. Aquí también el tratado dice que no se va a modificar. Es decir, yo no voy a cambiar lo que dice la obra original. Tiene que mantener la integridad de la obra. No se puede modificar la obra. Se puede hacer una versión accesible, que es diferente, pero yo no puedo cambiarle a la obra, ¿sí? Se debe respetar la integridad. Y va a beneficiar a las personas con discapacidad, en este caso, que lo están solicitando. Y la tercera parte, el último concepto que maneja el Tratado de Marrakech,
¿Me pueden dar el siguiente, por favor? Ok. Este es un elemento importante que entra aquí en el Tratado de Marrakech, que es la entidad autorizada. ¿Qué es una entidad autorizada? ¿Qué es una entidad autorizada? Bueno, dice que la entidad autorizada está reconocida por el gobierno. Estamos hablando del país que firma este tratado, en este caso de México. Va a estar reconocida y esa entidad debe estar dedicada a no el lucro, no debe lucrar. Debe estar dedicada a la educación, a la formación pedagógica. También dice que una entidad autorizada puede ser cualquier institución gubernamental u organización que no lucre. Es muy importante, no debe lucrar, que proporcione los servicios de lo anterior. Entonces, una institución que no lucre y tenga los objetivos de la formación, la educación, la lectura, data, etcétera, el acceso a la información y a la cultura, pueden convertirse en autoridades autorizadas, en entidades autorizadas bien. Le quiero mencionar 2 ejemplos de esto. Como les comento, esto en materia del Tratado de Marrakech y en materia de la Convención, son nuevas, entre comillas, en México, en el entendido de que pues la Convención fue aprobada, ¿no? Se aprobó en 2006 y el Tratado de Marrakech en 2013. Entonces, apenas estamos incursionando y nos estamos enfrentando no solamente a todo lo que es la armonización, sino también algunas barreras locales del contexto, no solo de actitudes y todo lo que el trámite administrativo y lo demás. Por ejemplo, en la biblioteca del Centro Cultural de Sao Paulo, su biblioteca Luis Braille, así se llama, ellos están elaborando versiones en braille de textos impresos. Es decir, la biblioteca sirve una comunidad diversa, pero tienen una gran población de personas con discapacidad visual. Pero como son textos impresos, ellos invocando al Tratado de Marrakech, acuérdense que también Brasil es estado firmante del tratado y con la convención, elaboran versiones tanto en braille como en audio. Y es todo un equipo que trabaja en ellos, desde personas que hacen la selección del texto, capturan o digitalizan el material en tinta, los que lo van elaborando en software, los que van haciendo la impresión en tinta, y aparte hay validadores, es decir, personas que van revisando las versiones y con el audio y con el braille y el texto en tinta, van verificando que sea integral a la obra y que no haya modificaciones como lo marca el Tratado de Marrakech. No se puede modificar la obra cuando haces una versión accesible en braille o en audio. Y finalmente, ya una vez que está la versión terminada, se le procesa, como cualquier biblioteca, se le organiza, se le cataloga, se le clasifica, se le pone una etiqueta, va a estantería y en la etiqueta, en la referencia bibliográfica, metadato, referencia ficha, en la referencia del catálogo viene que es una versión accesible, incluso ellos le asignan un ICBN para la versión accesible de esa materia. Entonces, la Biblioteca de Sao Paulo, del Centro Cultural de Sao Paulo, es una entidad autorizada que ya realiza versiones accesibles en aras de darle acceso a la información a su población, invocando el Tratado de Marrakech y la Convención de las Personas con Discapacidad. Ese es un ejemplo, un caso de éxito. Y en México, ¿cómo vamos? En México ya hubo una modificación a la ley de derecho de autor y ya existe una entidad autorizada, que esa entidad autorizada es una organización de la sociedad civil que se dedica a la promoción y a la difusión del conocimiento de inclusión de personas con discapacidad. Y esta entidad autorizada ya es un intercambio transfronterizo con España. ¿Recuerdan el ejemplo que les puse del Quijote de la Mancha? Que la Fundación 11 ya tenía ese material, ese libro del Quijote, y es una copia.
una usuaria con discapacidad visual de México solicita a esa entidad autorizada en México a leer un libro que se encontraba en la Biblioteca de España de la ONCE y se le proporcionó esa copia y ya la llegó al usuario, que es una persona ciega, para que la pudiera leer. Entonces, como podemos ver, que el intercambio transfronterizo y los tratados que ha firmado México son un beneficio y un aporte, son instrumentos que van a apoyar y facilitar el acceso a la información a las personas con discapacidad y personas que no viven con discapacidad y que utiliza este instrumento para cumplir, hacer valer los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, entonces como vemos, ¿qué podemos decir de todo esto? Bueno, lo importante aquí es que independientemente de las normas que se modifiquen, se ajusten, tenemos que utilizar estrategias, como les digo que apenas el tratado se está implementando en México y solamente hay una entidad autorizada, esperamos que haya muchas más entidades. La biblioteca es un principal aliado en México que pueden hacer realidad y masificar que las personas con discapacidad tengan acceso a la información, pero ojo, con estrategias, ¿sí? Por ejemplo, ya le dijimos el ejemplo del Quijote, ¿no? Porque voy a invertir tiempo y recursos si no tengo o son muy escasos, si alguien lo hizo. Entonces, a través de ese intercambio, aquí lo importante son las alianzas de colaboración. Ya claro, desde el principio de la buena fe. Las alianzas de colaboración son importantes. Al día de hoy, ahorita en tiempos de pospandemia y crisis, las alianzas es ahorita una alternativa para poder continuar, subsistir y en el caso de las personas con discapacidad, garantizar igualdad de derechos. Entonces, las alianzas de colaboración son muy importantes. Bueno, pues creo que andamos en tiempo. Pues hasta aquí les dejo mi charla. Espero que les haya enriquecido, interesado. Y bueno, para finalizar, la última presentación, viene mi correo electrónico, por favor, si la quieren poner, por favor. Quiero decirles que en la última, ahí está, sí, ahí está, lo voy a dejar un poquito en pantalla mientras yo les doy las palabras de agradecimiento. Para las personas con discapacidad visual que no pueden leer la pantalla, mi correo electrónico es mi nombre completo, sin minúsculas y sin espacio, es Víctor Hugo Ruiz Vázquez, Ruiz con Z, Vázquez las dos con Z, @yahoo.com.mx. Repito, Víctor Hugo Ruiz Vázquez, Ruiz con Z, Vázquez las dos con Z, @yahoo.com.mx. No solamente considerarme una persona que facilitó y tuvo la oportunidad y el honor de participar en esos actos conmemorativos del nacimiento de Helen Keller, que es el día de hoy de las personas con sordoceguera, y de la promulgación del Tratado de Marrakech, sino véanme como un aliado. Yo puedo con ustedes hacer alianzas de colaboración, puedo apoyarles, hacer o canalizarles con otras instancias que están realizando actividades de inclusión y con mucho gusto yo los puedo canalizar o referir o apoyarles en su caso, si es posible, ser un aliado en la inclusión para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias, qué amables. Quedo atento a si hay alguna pregunta o alguna consulta. Adelante. Muchas gracias, licenciado, por esta conferencia que nos dio el día de hoy. Sin duda interesante y sobre todo útil, necesaria para que se adecuen la normatividad que tenga que hacerse y sobre todo para que quienes están en la posibilidad, como las grandes editoriales o las distribuidoras o cualquier otro medio, pueda pues llevar a cabo tener en cuenta estas limitaciones y estas excepciones y esta gama de posibilidades para poder incluir a las personas con sordoceguera. Vamos a dar vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas. Tenemos algunas ya en el chat por aquí. Por ejemplo, Luz del Alba nos preguntaba, ¿por qué en el cine no ponen con subtítulos las películas? Pregunté en Cinépolis y me dijeron que solo en la semana de estreno, después ya no. Si alguien más, perdón, antes de contestar, tiene alguna pregunta, por favor, colóquenla en el chat. Muchas gracias. Sí, de hecho, Cinépolis fue una de las primeras, en el caso de México, en Cinépolis en México, para los que están extranjeros, más allá de las fronteras de México, es una cadena de cine
que exhibe, fue una de las primeras y al día de hoy, de hecho, hay un área de inclusión. Sí, recuerden que lamentablemente pues es un mundo comercial y donde pues lo que no vende pues no se apoya, no produce y finalmente digo sin afán de justificarlos, pero eso es una empresa que vive pues de lucro, ¿no? De la industria del entretenimiento y la recreación. Sin embargo, han hecho ellos muchos esfuerzos. Empezaron ellos con una primera proyección en el Centro Oasis, donde estuvieron apoyando personas de la inclusión de personas con discapacidad y proyectaron la película Arráncame la vida, que fue con audiodescripción, una función gratis, y posteriormente han hecho otros esfuerzos, intentos. Sin embargo, aquí no solamente hay que ver las cuestiones económicas, administrativas y de mercado, sino también de las de derecho de autor. Por eso el Tratado de Marrakech es un importante aliado e instrumento. No podemos poner así subtítulos así nada más, sobre todo en una versión que se paga por una entrada, donde el productor y el cine, la industria del cine, el exhibidor, bueno, todo lo que la industria del cine, no solo exhibidores, sino incluso hasta los actores, invierten y tienen que recuperar. Y cuando tú haces una libre, así los pones en subtítulos y no la avisaste, estás desde el punto de vista de la respeto al derecho de autor, estás violentando. Tienes que solicitar autorización para que tú puedas hacer la versión accesible o con subtítulos o con lo demás que quieras. Entonces, sí ha habido por eso intentos, pero no depende, te digo, que no solamente de la voluntad, sino también de la parte económica, de mercado y sobre todo de autorización ¿cómo se llama? De los productores y los distribuidores, porque ni siquiera el director, porque el director pues cumple, hace un proceso, un contrato, y finalmente es el distribuidor o la distribuidora que lo proyecta en salas, ¿no? Y a fin de cuentas ni siquiera, ahora incluso a veces el director o el productor no tienen ya injerencia en la exhibición de la película, ¿no? Es como en las salas, porque están por contrato. Sin embargo, por ejemplo, se han hecho esfuerzos, por ejemplo, hace poco, más de un año, la película Coda se hizo una proyección y se juntaron firmas para solicitarle a la productora que se permitiera hacer la versión accesible con subtítulos y se permitió, pero bueno, fue un esfuerzo que se hizo, digamos, pues, sui generis, pero bueno, pero así puede haber más esfuerzos, pero como les comentamos, cada uno de nosotros tenemos que aportar y poner un granito de arena y como decimos en México es de granito en granita se va formando una playa. Entonces, por eso es muy importante no solamente conocer los tratados, lo que dice la ley, sino también un poco el contexto, e involucrarnos en cada una de las áreas, en el ámbito donde estamos nosotros, en bibliotecas, en gobierno, en la iniciativa privada, tenemos que nosotros que hacer valer los derechos de las personas con discapacidad, incluirlos, y poco a poco vamos haciendo esa ola. Digamos, yo la verdad, cuando llegué a escuchar primera vez del cine para ciegos en España y leí en el periódico del País de España que ya había proyecciones, dije yo, ay, ¿cuándo va a llegar a México una proyección de cine? Y bueno, afortunadamente, digo, claro, falta mucho por hacer. También hay una organización de la sociedad civil que se llama Cine para Imaginar, donde están promoviendo documentales del cine del Festival de Morelia y otros festivales, donde están empezando a hacer ese tipo de exhibiciones. Claro, son canales cerrados, porque no todas las que ofrecen, pues, y la mayoría que hace esto es como lo que hacemos nosotros al turismo y de voluntad. Finalmente tenemos que apoyarnos de todo, pero sí vamos empezando. Yo me gustaría que fuera a grandes pasos, avanzados, pero bueno, vamos incursionando y lo más importante es que empezamos a difundir todo este conocimiento. Sí, gracias. Muchas gracias, licenciado. Claro, sobre todo el tomar conciencia, creo yo, ¿no? De las barreras a que se enfrentan quienes tienen discapacidad y a lo mejor tratar también de ponernos en la idea de que nadie está exento de ello, ¿no? Todos podríamos estar en un momento dado en esa situación y que nos gustaría que pasara y que se hiciera, ¿no? También para las grandes cadenas que a lo mejor por perseguir el lucro no dejan de lado estas herramientas de inclusión, ¿no? Y a fin de cuentas, pues también ellos son consumidores y tienen derecho a ser incluidos, ¿no? Tengo por aquí otra pregunta, licenciado, de Liliana Pérez Blancas. En México, principalmente en Ciudad de México, ¿qué podemos hacer al utilizar cajeros automáticos si aún no podemos hacer uso de las instrucciones por voz?
Sí, como comentábamos, desafortunadamente parte de la discriminación de este país es que mm, eh, se, se considera que las personas con discapacidad visual y otras discapacidades son pocas o son inexistentes, ¿no? Muchos establecimientos públicos, acuérdense que un establecimiento público puede ser una oficina de gobierno o una empresa privada que da servicios al público, como precisamente como los restaurantes, las tiendas, los bancos. Están obligados ellos a hacer acciones de accesibilidad. Sin embargo, en nuestro contexto, armonizar la normatividad, todavía estamos en ese proceso, ¿sí? Eh, en concreto, no hay una ley que diga te discrimino si no tiene, por ejemplo, cajero automático, si no tiene braille, el merece una sanción o no sé. Entonces, sí hay mecanismos mediante la vía del amparo, que es muy larga, que es el derecho penal, el derecho civil. Sin embargo, las normativas y las recomendaciones de accesibilidad deben ser parte del convencimiento personal y no por obligación. Es, por ejemplo, como el reglamento de tránsito. El reglamento de tránsito te dice que debes cumplir cierta normatividad a distancia y respetar los semáforos por una sana convivencia para evitar accidentes, para el respeto al peatón, a todas las personas que utilizamos la vía pública. Y mucha gente lo ve como una imposición de querer sacar dinero y no. O sea, tú debes convencerte que es una necesidad y que todos estamos obligados a cumplirla y hay una sanción que te limita. En ese sentido, en la parte de acceso a la información, aún al día de hoy, nuestra ley no apenas está incursionando. Y sí, y aunque la ley te dice que todas las personas usuarias tienen el derecho a la información y a utilizar los servicios, algunos cajeros adquieren cajeros, digamos, del extranjero, porque en el extranjero sí son más estrictas las normas de accesibilidad de Estados Unidos, de Europa. Sí tienen algunos cajeros incluso el braille o la aplicación en audio de los audífonos, pero en México está todavía muy lento y como no se los han exigido, entre comillas, pues están sin aplicar, sin utilizarse. Ahora, no solo basta con poner la aplicación, el software parlante, el braille, la pantalla que te lea, sino también por parte del usuario se tiene que capacitar, porque una persona ciega, para poder utilizar una computadora, tiene primero que, si va a utilizar un teclado tradicional de cómputo, manejo de teclado, los comandos, manejo de software, tiene que una capacitación, una preparación para poder ser inclusivo en igualdad de oportunidades. Ocurre lo mismo para las personas sordas con discapacidad visual. En su lengua materna tienen que empezar a utilizar la lengua de señas y se va enseñando y capacitando y formando. Después su segunda lengua es el español y otras lenguas, ¿no? En fin, entonces, en ese sentido, pues, están las herramientas. Desafortunadamente, pues necesitamos, tanto como ciudadanos, como autoridades, como la sociedad, empezar a exigir y dar seguimiento y validar, oye, ¿por qué no funciona tal? ¿No? O sea, porque una persona que no tiene discapacidad está obstruyendo un lugar para personas con discapacidad, porque en el transporte público una persona que no tiene discapacidad o alguna otra necesidad como mujer embarazada, persona con niño cargando, persona mayor, una persona que no tiene esas condiciones está sentada en un lugar que está destinado para que una persona con discapacidad pueda sentarse, ¿no? Entonces, tenemos como sociedad a nivel institucional, estructural, pero sí es importante ejercer nuestros derechos. Si hay un instrumento, hay que ejercer y primero solicitarlo a la institución, al cajero, al gerente del banco en este caso. Oiga, yo necesito que el cajero sea así. Entonces dice el cajero, ok, vamos a hacerlo y vamos a dar un curso o una práctica de cómo usar el cajero para personas con discapacidad visual, tener horarios y llegar a un acuerdo. Si el banco se niega, entonces utilizar otras vías de instancias como en México existe, ¿no? Hay instancias que puedes denunciar discriminación por falta de accesibilidad. Tú puedes presentar una denuncia tanto a organismos no jurisdiccionales, como les comentaba, y sea a través de la Suprema Corte de un amparo o la vía civil o la vía penal, ¿no? Pero no debería ser así, llevar un proceso largo para exigir nuestros derechos, sino, como les digo, de convencimiento, pero también como ciudadanos decirles, oiga, aquí falta, está mal ese cuadrito, la persona con discapacidad visual
le faltó, no tiene el mosaico para la guía táctil y no puede saber si va a la derecha o a la izquierda, faltó. En fin, tenemos que aportar y decirles a las personas que están responsables de lo que hace falta. Y si la persona no nos quiere atender o de plano se niega, entonces utilizar esos recursos que tenemos, la sociedad civil, esas instancias, al presentar denuncias. Muchas gracias, Liz. Nuestra función ciudadana, la de exigir los derechos, no solo los nuestros, sino los de nuestra sociedad en general, ¿no? Es un poco lo que también está en nuestro cajón, de nuestra parte, pues es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Esta parte de exigencia, de judicialización de los derechos, quizás para poder hacerlos efectivos y no nada más que se queden pues en la parte dogmática, ¿no? Hay varias felicitaciones, licenciado, muy buena conferencia, saludos desde Cuba, excelente conferencia. Por acá hay un comentario que quisiera leer y dice, gracias, para mí fue muy instructivo, de Verónica Ochoa Barajas, pero pensé mucho en un amigo que en alguna ocasión le coloqué audios de libros y no aguantaba los tonos electrónicos o robóticos. Son pocos los libros de filosofía, por ejemplo, en el que la voz del lector es humana. Son cosas que deberían de tomarse en cuenta ya que son más sensibles, nos dice por acá. También Abraham nos dice, yo trabajo en educación especial desde hace más de 38 años y sabemos que faltan normas y leyes que permiten avanzar un poco más en la accesibilidad para las personas con discapacidad. Un cambio de actitudes no ha sido posible en México, aún con la intervención de educación pública, por la falta de sensibilización e información sobre los derechos de las personas con discapacidad y la conciencia ciudadana, ¿no? Entonces, hay varios comentarios, creo que preguntas hasta ahí cerramos, no veo ninguna otra identificada en el chat. Le agradezco mucho a las personas también que nos están poniendo por ahí comentarios acerca de que no pudieron registrarse. Les pido por favor que nos dejen un correo electrónico en el chat para poder generarles la constancia de participación, que nos dejen su correo electrónico. Por aquí dice Gabriela Green, un trecho para las personas con capacidades diferentes. Habría que ver de qué manera podemos ir apoyando para hacerlos partícipes de una vida cotidiana. Muchas gracias. Licenciado, a mí no me queda nada más que agradecerle por posición de estar con nosotros aquí en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues para compartirnos este saber, estos conocimientos sobre un tema tan relevante y tan poco tratado. Aquí en la comisión lo que hacemos es generar un reconocimiento de forma simbólica, es un agradecimiento a las personas que nos acompañan y que tienen a bien dar los temas, ¿no? Si me permite, lo leo brevemente. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas otorga el presente reconocimiento a Víctor Hugo Ruiz Vázquez por haber impartido la conferencia magistral El Tratado de Marrakech como un instrumento de accesibilidad a la información para personas con discapacidad, llevada a cabo en el marco del Día Internacional de la Sordoceguera. Esto es Tuxtla Gutiérrez, México, a 27 de junio de 2023, y firma licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de esta comisión. Licenciado, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y compartirnos estos saberes. Esperamos contar con su presencia y participación en eventos posteriores, sobre todo con estos temas que son tan necesarios para difundir y conocer, ¿no?, sobre los derechos y poder así exigirlos. Agradezco a todas las personas que estuvieron conectadas el día de hoy aquí a través de la plataforma Zoom y a través también de las redes sociales. A nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, les doy las gracias y pues los esperamos en las siguientes conferencias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes a todas. Y bueno, agradecerle también a Iván la interpretación de lengua de señas. Claro, Y cierto. sí, y bueno, y todo su apoyo logístico y la vinculación para que pudiera hacer a cabo esta conferencia, y a todo el equipo de la comisión. Muchas gracias, qué amable. Gracias, licenciado. Así es. Gracias, Iván, por esta interpretación que haces el día de hoy y por todo lo que haces por nosotros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.